Mateo capítulo 7 y vamos a comenzar orando al Señor. Damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana porque tú nos permites, Señor, seguir profundizando más y más, Señor, porque por medio de tu palabra, Señor, tú nos confrontas, Señor. Ciertamente la palabra de hoy, Señor, tú buscas redarguir nuestros corazones, corregir nuestra conducta, cambiarnos, Señor, moldearnos a la imagen de tu Hijo. Rogamos que nos ayudes a tener un justo juicio, Señor. Tú eres el único que juzga en verdad. Tu juicio es recto, Señor. Todos tus juicios, sin excepción, son verdaderos. Permítenos, Señor, aprender de ti. Permítenos entregarnos a ti, Señor. Ser instruidos por ti esta mañana. Ayuda al que habla, ayuda a los que han de escuchar, Señor. Abre nuestros corazones, disponnos, Señor. Permítenos concentrarnos en ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Entonces, mis hermanos, hoy vamos a comenzar una nueva sección del Sermón del Monte. Recapitulando un poco lo que ya hemos visto, mis hermanos, veíamos que al principio el Sermón del Monte, en el capítulo 5, comenzamos con las bienaventuranzas, la cual es la primera sección. En la segunda, vimos un poco la relación que tiene el creyente con el mundo como sal y como luz. En la tercera empezamos a ver lo que es la justicia moral del creyente, que tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. Luego empezamos a ver cómo es la piedad verdadera, cómo es la piedad del cristiano, esa vida de oración, de ofrenda, de ayuno, ese servicio a Dios. Y por último veníamos viendo en la cuarta sección la vida práctica del creyente, cómo él se relaciona en su vida cotidiana con las demás personas, pero esa sería la quinta sección. Eso es lo que empezamos a ver, cómo el cliente se puede relacionar en su diario vivir, en su trabajo, en su vida cotidiana, cómo él honra a Dios, no solamente en su vida íntima. Y es lo que terminábamos viendo la vez anterior. Ahí veíamos en nuestro último estudio cómo, mis hermanos, nosotros tenemos necesidad de dejar de preocuparnos y afanarnos por tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que cautivan nuestro corazón, que no nos permiten enfocarnos en la voluntad de Dios, que nos distraen del propósito supremo de buscar su reino, su justicia para su gloria, en vez de estar buscando qué comeremos, qué vestiremos, qué pasará el día de mañana y nosotros ahí afanados y preocupados. Entonces realmente nuestros esfuerzos tienen que enfocarse en Dios. Y ahora el Señor comienza una sexta sección, la cual vamos a estudiar hoy, la cual tiene que ver con las relaciones del creyente. Cómo estos que son llamados bienaventurados por el Señor, que son sal y luz de la tierra o del mundo, que practican una justicia superior en lo moral, en la piedad, en su vida cotidiana, también están llamados a tener un tipo de relación diferente con sus semejantes. Como vamos a ir viendo el día de hoy, con su prójimo, con los hermanos y, como veremos el próximo domingo, si el Señor permite, también con aquellos que son intransigentes con la palabra del Señor. Fue lo primero que vamos a empezar a ver. De ahí también va a mostrar la relación que hay de confianza con Dios, cómo debemos orar a Él, cómo tratarnos a los demás, cómo queremos que también nos traten, la regla de oro, y así sucesivamente el Señor va a ir avanzando en nuestras relaciones, aún cómo debemos comportarnos con los falsos profetas. Hablar el Señor más adelante. Entonces, de eso trata esta sección, mis hermanos, las relaciones del cristiano. Entonces, hoy vamos a empezar a abordar del versículo 1 al versículo 5 para ver cómo el cristiano no debe emitir su propio juicio conforme sus propias opiniones o juzgando equivocadamente. Entonces, sí, Mateo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja del ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Lo que vamos a ver hoy, a comenzar a ver hoy, es la prohibición del Señor o el mandato del Señor de no juzgar.
No juzgar a los demás. Ahora, tenemos que empezar a definir, porque juzgar hoy en día significa muchas cosas para la gente. Dice que juzgar es condenar, o que juzgar es dar una opinión personal, pero ¿qué es juzgar? La definición de juzgar, o la palabra que se usa aquí en griego para juzgar, es la palabra krino, que ahí viene la palabra también criticar, o pensamiento crítico. Es determinar, juzgar, ¿no? Es formar un juicio o una opinión de una persona o una cosa, dice también el diccionario de la Real Academia Española. Es formar un juicio o una opinión sobre una persona. Aquí no estamos hablando sobre juicio de un tribunal, ¿no? No sé si es lo que se está tratando aquí, como vamos a ver más adelante. Sino que el Señor está tratando ese tipo de comportamiento que es tan común en todos nosotros. Pues esto, hermanos, estudiarlo fue todo un trabajo. Sentido que era como Dios confrontando, porque hermanos, somos muy dados a criticar a los demás. Y ahora tenemos que distinguir lo que es el pensamiento crítico, que es analizar conforme a la información veraz un asunto para determinar su veracidad, si es correcto o incorrecto, de lo que es pensar críticamente, que es pensar todo el tiempo mal de las personas, criticándolas. Esas son dos cosas diferentes. Una cosa es el pensamiento crítico, analizar las situaciones, las ocasiones, ver si algo es pertinente o no, que eso está bien, que eso tiene que ser formado en nosotros, un pensamiento crítico conforme a las Escrituras, la cual es la que nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo y no nuestra propia opinión, de lo que es pensar críticamente. Entonces, para empezar a ver el mandamiento del Señor, tenemos que entender primeramente, otra vez como hemos hecho en los últimos estudios, de qué nos está hablando el Señor. Porque, mis hermanos, ¿será que el Señor está prohibiendo todo tipo de juicio cuando dice no juzguéis? Porque eso algunos leen aquí y dicen, hermano, ¿ves que dice no juzgar? Lo sacan para cosas que no es lo que el Señor está enseñando. Entonces, claramente la respuesta no. Pero dejemos que las Escrituras sean las que nos convenzan. Primeramente, mis hermanos, las Escrituras nos enseñan que tenemos que tener discernimiento. Discernimiento es un tipo de juicio. Es un juicio que hay que hacer. Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos bien ejercitados tienen el discernimiento del bien y del mal. Entonces la Biblia sí nos enseña a discernir. O sea, el discernimiento es de gente madura, de gente que por el uso de los sentidos, por medio del conocimiento de la palabra de Dios, ha aprendido a discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, la Biblia sí enseña que debemos discernir. Recordemos que la Biblia no se va a contradecir. El Señor Jesús no va a decir no juzguen para luego decir no disciernan. Solo dicen los falsos maestros para que la gente se engañe fácilmente. No juzguen la palabra, solo reciban. No, hay que discernir. Nuestro cristiano tiene el deber de discernir entre lo que agrada a Dios y lo que Dios aborrece. ¿Cómo? Conforme a lo que la Biblia enseña, ¿no? El mismo Señor Jesús va a enseñar más adelante en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? ¿Será que el Señor se va a contradecir unos versículos más adelante para decir, no juzguen, pero juzguen a los falsos profetas? Obviamente no. El Señor no está hablando de este tipo de juicio. El Señor dice que por sus frutos, y esos frutos de cómo es un verdadero profeta de Dios o un falso profeta, ¿dónde están? En las Escrituras. Por medio de las Escrituras juzgamos los frutos de un supuesto predicador, si está predicando la verdad de Dios o está predicando su propia opinión, o lo que a él le parece, o lo que agrada a los hombres, o torciendo las Escrituras. Tenemos que discernir si lo que se predica viene de Dios o está siendo tergiversado. Entonces el Señor no está contra ese tipo de juicio. También Pablo enseña a los corintios en 1 Corintios 10:15, como a sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. Pablo estaba alentando a los corintios a examinar la enseñanza del apóstol Pablo, a ver si él estaba enseñando lo correcto y lo recto conforme a la palabra de Dios o estaba inventando su propia doctrina en cuanto a lo que él estaba enseñando ahí. O sea, el apóstol Pablo animaba, juzguen. Vean lo que yo estoy enseñando, ¿es verdadero o es falso? Luego dice también el apóstol Pablo ahí mismo en 1 Corintios 14:29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás digan amén. No, juzguen. O sea, cuando alguien supuestamente se prepara a decir algo que el Señor supuestamente dice, hay que examinarlo conforme a las Escrituras. Entonces tenemos el deber de discernir. Usted debe discernir, mis hermanos, si lo que yo estoy enseñando esta mañana o cada vez que me paro aquí, ¿es palabra de Dios o es palabra de Alberto? ¿Es lo que el Señor dice o es lo que a mí se me ocurre? Tenemos el deber de discernir, mis hermanos, la verdad, para no ser engañados por la mentira.
También, mis hermanos, están los tribunales, ya hablando de otro ámbito, los tribunales humanos. ¿Será que Dios está prohibiendo que hayan tribunales? Porque no faltan los que digan, basados en este mandato, que todos los tribunales humanos deberían ser abolidos. No deberían haber jueces, no debería haber gobierno, cada quien debería poder hacer lo que quiere y nadie podría decirle lo que debe o no debe hacer. Hay gente que toma en este sentido la palabra, especialmente gente que no conoce a Dios pero le gusta citar la Biblia para poder decir que está viendo la manera correcta, que sus pensamientos están bien. Ahora, Dios estableció el gobierno civil en Génesis 9, versículo 6, cuando dijo, el hombre que derrame la sangre del hombre, por el hombre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Desde Génesis 9, 6 hasta ahí, Dios era el que juzgaba directamente el pecado. Él envió el diluvio y acabó con todos los malvados. Pero de ahí en adelante Dios entregó al ser humano la responsabilidad de juzgar, por ejemplo, los homicidios. Y del homicidio, que es lo más grave, hacia abajo todo se puede ser juzgado. Todo lo que va contra la ley de Dios, obviamente. Entre eso el homicidio, el robo, las violaciones, los altercados contra las personas. Por eso es que hay tribunales humanos. Porque más adelante Dios también va instituyendo gobiernos, tribunales y jueces en el pueblo de Israel, mostrando que Él concuerda con el juicio. Es más, si tú ves los libros de los profetas, cada rato Dios llama al pueblo de Israel: hagan justo juicio. Juzguen en favor del huérfano, de la viuda, porque están gente sacándoles, despojándoles. No, porque ellos juzgaban a veces a favor de los ricos o del que más tenía. Entonces Dios manda que haya juicios. Entonces Dios estableció los tribunales. También nos dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que la hay por Él están establecidas. Romanos 13:2 sigue diciendo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados, o sea, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador de Dios para castigar al que hace lo malo. O sea que Dios puso, mis hermanos, los tribunales, los jueces, la policía, el gobierno civil para castigar a los malvados. Piensen, mi hermano, ¿cómo sería el mundo si el gobierno civil no limitara la maldad? Sería un mundo terrible, donde no podríamos salir a la calle, el mundo viviría como animales, como salvajes, matándose unos a otros de manera desenfrenada, abusando unos de otros, robándose unos a otros. Entonces Dios puso el gobierno civil para protegernos, para nuestro bien. Ahora, que hayan corruptos, que hayan malvados, que abusan de su poder, no invalida lo que Dios estableció y la razón por la cual lo estableció. También, mis hermanos, en la iglesia. Porque otros dicen que cuando un hermano peca, nadie debería confrontarlo por su pecado. ¿Por qué? Porque no debemos juzgar. ¿No ves que el Señor dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados? No, mi hermano, si él peca, pues él verá con el Señor verá qué hace. Entonces un pastor predica herejías o cae en adulterio. No hay que juzgar al siervo de Dios porque no juzguéis para que no sea juzgado. No, le dijo una herejía, no juzguéis para que no sean juzgados. El hermano anda en pecado, no juzguéis para que no sean juzgados. Así mucha gente le gusta pensar, pero no es lo que el Señor Jesús está enseñando. Porque están negando la disciplina de Dios en la iglesia. Niegan que alguien puede llamarles la atención si cometen pecados. Primeramente, sobre esto el Señor enseñó en el mismo Mateo, en el versículo 18, capítulo 18, versículo 15 en adelante, que por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve tú y él estando solos, redarguye a tu hermano. Si él te escucha, lo has ganado. Versículo 16 dice, pero si no te oyere, trae 2, 3 testigos, para que por boca de 2 o 3 testigos se resuelva todo asunto. Y si no escuchara a los testigos, llévalo a la iglesia. Y si no escuchara a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será desatado en los cielos, y todo lo que se atéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué indica ese versículo 18 que acabo de leer a lo último? Que la iglesia tiene autoridad de parte de Dios para juzgar el pecado no arrepentido en medio del pueblo, hasta el punto de la excomunión, tenerlo por gentil
y publicando. O sea, si en la primera instancia, aquí ya hemos hablado sobre disciplina en la iglesia, si en la primera instancia un hermano no escucha cuando cualquier hermano va y lo redarguye, se puede traer testigos. Si no escucha a los testigos, ya pasa eso a los ancianos, a la iglesia, y si no escucha a la iglesia, o sea, si no quiere arrepentirse de su pecado, quiere seguir en su pecado, quiere seguir blasfemando el nombre del Señor, entonces decimos, hermano, ya no te podemos ayudar. Hasta aquí llegó nuestra posibilidad de ayudarte porque tú quieres seguir en tu pecado. Entonces, el hermano puede irse libremente y no continuar en la comunión de la iglesia. Esa es la forma. Y esto de que lo que sea atado en la tierra será atado en los cielos, lo que sea atado en los cielos será atado en la tierra, se refiere a que la iglesia tiene esa autoridad, que Dios está apoyando ese juicio que se está llevando. Dios respalda que ese hermano sea excomulgado o que ese hermano, si se arrepiente, sea perdonado y recibido nuevamente en la comunión. O sea que la iglesia tiene la autoridad, mis hermanos, de juzgar. Y aún de disciplinar, hasta el punto de excomulgar, que sería, digamos, lo más, la disciplina más fuerte que podría aplicar la iglesia. Y la iglesia no puede obligar a las personas a cambiar su vida. Pero si la gente no quiere escuchar, pues será disciplinada. También Pablo dijo a los corintios sobre un caso de fornicación que no estaba siendo juzgado en la iglesia. Dijo, ¿por qué? En 1 Corintios 5:12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? O sea, ¿qué razón tenemos los cristianos para andar juzgando según los criterios cristianos a la gente del mundo? ¿Será que nosotros podemos ir a disciplinar a la gente del mundo? No. Pero dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? A los que están dentro sí pueden ser juzgados por la iglesia. Pues fue disciplina eclesiástica. Porque todos los que están afuera Dios juzgará. Pero ¿qué pasa con el que estaba adentro fornicando? Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, es comunión. ¿No? O sea, la iglesia puede aplicar disciplina. Pero ¿cómo debe ser el juicio? ¿No? Ya vimos que Dios respalda que discernamos qué es lo verdadero, qué es lo falso, conforme a la palabra, que Dios estableció tribunales civiles, que Dios estableció gobierno y disciplina en su iglesia. Pero ¿cómo debe ser ese juicio? El mismo Señor Jesucristo lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto es bien difícil, mis hermanos. Es bien difícil que un ser humano como nosotros tenga justo juicio con los demás. Entonces es algo supremamente difícil. El Señor demanda juzgar con justo juicio, es decir, con pruebas, con discernimiento, conforme a las Escrituras, conforme a lo que Dios ha mandado y no lo que a mí se me ocurra como un legalista. De que esto es pecado, y la Biblia no lo llama pecado. Entonces no puede ser juzgado por la iglesia. Hay gente que le gusta inventar mandamientos que Dios no ha decretado, por los cuales no se pueden juzgar. Entonces el justo juicio es conforme a la verdad de la palabra de Dios, conforme a lo que Dios dice, conforme a los hechos y no lo que yo quiera interpretar de las intenciones de las personas. Eso para eso es muy importante, mis hermanos, separar las emociones del juicio. Las emociones nublan el juicio, mis hermanos. Cuando tú ves que hay un asunto que tú estás tratando y te empiezas a desesperar y te empiezas ahí a querer gritar, a querer atacar a la otra persona, ya metiste tus emociones, ya no estás juzgando rectamente. Ya es tú y tus emociones queriendo hacer su propia justicia, porque te has ofendido y porque lo has tomado de una manera personal. Imagínense si los jueces tomaran todas las cosas que hacen los criminales de manera personal. Todo el mundo acribillaría. Pero no, el juez, ¿qué tiene que hacer? Tomar la ley, ver al ofensor y conforme a la ley y no a sus emociones. Si el criminal lloró, si lloró la víctima y lo conmovió o no lo conmovió, eso no sería justicia, ¿verdad? Sería manipulación. Entonces el juez tiene que juzgar imparcialmente. Y así mismo, hermanos, un justo juicio es imparcial. No puede ser motivado por nuestras emociones. Por eso, si en ese momento estoy enojado, entonces lo condeno. Si en ese momento estoy feliz, aunque se merezca disciplina, lo libero. Imagínate, hoy el juez amaneció de buenas y todos los criminales, asesinos y violadores que va a juzgar ese día, todos fuera de la cárcel, porque estoy súper feliz hoy. ¿Se imagina un tipo de juez así? Pero así somos nosotros muchas veces juzgando a los demás. Si estamos enojados, los juzgamos de manera negativa. Si estamos felices, aunque hayan hecho algo que merece disciplina, no pasa nada. Es que hoy estoy tan feliz que no importa. Ese no es un justo juicio, mis hermanos, ¿no? Necesitamos discernimiento que esté guiado por la palabra de Dios, por la información veraz de lo que Dios ha dado en su palabra y no por nuestras propias emociones.
Habiendo visto esto, mis hermanos, que Dios no prohíbe absolutamente el juicio, y resumidamente, porque no es el tema de hoy, para examinarlo a profundidad, qué es un justo juicio, que es la manera en que deberíamos juzgar, vamos a pasar a examinar entonces qué es lo que el Señor está enseñando. Entonces, primeramente el Señor está enseñando a no juzgar, como acá dice en Juan 17:24, que acabamos de leer, no juzguéis según las apariencias. Las propias palabras del Señor interpretando lo que Él quiere enseñar sobre el juicio. Algunos ya me están durmiendo y acabamos de empezar, no se me duerman. Entonces, ¿cuál es el contexto? Porque el Señor tiene que venir a enseñar que no se juzgue según las apariencias. Primeramente, como hemos venido viendo a lo largo de todo el Sermón del Monte, por causa de los fariseos. Los fariseos estaban acostumbrados a juzgar conforme a las apariencias, conforme a su propio estándar de justicia, que no es el estándar de Dios. Por ejemplo, muchos se acordarán de la parábola del fariseo y el publicano, donde está un publicano orando a Dios diciendo, sé propicio a mí pecador. Ni siquiera dice que podía levantar la mirada, ni siquiera se quería acercar. Él oraba diciendo, sé propicio a mí pecador. Y le dice más tarde que él fue justificado delante de Dios. Él se reconocía pecador. Pero el fariseo, en vez de mirarse a sí mismo, ¿a quién miró? Al publicano. Ese, como es publicano, es el severo pecador, más terrible que yo. Juzgó por su apariencia, por su trabajo en ese caso, que era recaudador de impuestos. Y dijo, no, Señor, gracias porque no me hiciste como ese publicano. Yo ayuno tantas veces de la semana, yo doy tanto, yo hago tanto, yo soy así. Gracias, Señor. Y le dice que él no fue justificado. Ellos juzgaban por las apariencias. Es más, ellos continuamente juzgaban al Señor Jesucristo por las apariencias. Ellos miraban al Señor Jesús y decían, amigo de pecadores, come con pecadores. Es también un pecador. También un pecador. O un día entre una mujer pecadora arrepentida, a llorar a los pies de Cristo y limpiarlo con sus pelos, secarlo. Y un fariseo que estaba ahí, que había invitado al Señor Jesús, si este fuera profeta de Dios, sabía que esta fue una mujer pecadora. Se estaba juzgando al Señor Jesús por las apariencias otra vez. O este es el pecador porque ¿cómo es que sana personas en el día sábado, en el día de reposo? Debe ser pecador. Entonces juzgaban según su propio estándar de justicia y según las apariencias. Y esta es una de las cosas que el Señor Jesús quería corregir con este mandato. Y el pueblo, mis hermanos, ¿cómo era el pueblo? Pues ya hemos visto, el pueblo aprendía de sus maestros. Tal el pueblo era resultado de sus maestros, como los sacerdotes del pueblo. Entonces, por ejemplo, cosas que el Señor Jesús ya ha venido hablando en el Sermón del Monte que hemos venido estudiando. Ellos, por ejemplo, si no veían dar limosna, por eso que daban limosna para que todo el mundo los viera. ¿Por qué? Porque la gente pensaba, si no veo dar limosna, es que él realmente no da. O si no ven que doy limosna, van a pensar que no estoy dando. Era una vida de apariencia. Si no me ven orando en público, por las plazas, en las esquinas, van a decir que no oro. Entonces, si yo no lo veía orar en público, ese no ora. Así juzgaban ellos. O si no demuda su rostro y se perfuma y se baña, es que no ayuna. Por eso es que cuando ayunaban, se dejaban la barba larga, no se bañaban, se echaban ahí en un saco, en silicio, lo que sea para que la gente se dé cuenta que ayunaban. Una vida de apariencia, porque ellos juzgaban porque podían ver. Por eso que el pueblo se comportaba de esta manera y el Señor Jesús viene corrigiendo esta falsa piedad. Entonces ellos concluían por causa de lo que ellos veían. ¿Esta persona es piadosa o no es piadosa? Entonces los fariseos y el pueblo habían aprendido a juzgar por las apariencias y no conforme a la verdad. Y nosotros, mis hermanos, empezará a aplicarnos la palabra. Entonces, a veces parecemos discípulos de los fariseos, mis hermanos. Realmente. No somos conscientes de este hecho. Es tan natural para nosotros como respirar el andar juzgando a los demás por lo que nuestros ojos ven. Aparentemente. ¿Cuántas veces al día o a la semana por lo menos no lo hemos practicado? Y ahí me incluyo, mis hermanos. Un pecado en que todos caemos. A veces diariamente, a veces mínimo semanalmente. Estamos criticando a las personas. Es un pecado que es fácil verlo y juzgarlo en los demás. Es un criticón. Está juzgando. Y resulta que ya lo hemos hecho nosotros. Aún antes de estarlo criticando. Y vamos criticando lo mismo que estamos haciendo. Es tan natural para el hombre caído, tan natural para nosotros vivir de esa manera, mis hermanos. En un espíritu de crítica. No en pensamiento crítico, sino en una crítica constante hacia los demás. Yo lo he hecho, tú lo has hecho, todos lo hemos hecho. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primeramente juzgamos
a las personas. ¿Por qué? Como decíamos, por las apariencias o por los estándares del mundo. Juzgamos a la gente cómo se viste. Por lo menos los ladrones hacen eso. Si se viste bien, es que le debía robar. Si viste uno como pobrecito, pues es que a los ricos uno no lo ve vestir tan bien. Porque si salen vestidos de ricos, los roban. Hay que ver cómo sale vestido. Entonces los ladrones juzgan por ese tipo. Por eso también nosotros juzgamos de esa manera, como los ladrones. Si entra alguien vestido bien ahí, ay no, es un hermano importante. Si entra un hermano vestido de una manera más humilde, no, ese hermano seguro que no tiene ni quien caerse muerto. Y así empezamos a pensar de las personas, ¿no? ¿O de dónde vienen? No, se viene de Venezuela. No, ese hermano viene de la costa. No, es que ese es un país, ese es un terrible. O no, es que ese hermano es de Bogotá, esos rolos. O es que ese hermano es de... Así piensa, así. Usted viaja por Colombia, así la gente piensa uno de los otros. Una cosa terrible. A mí dicen, no, que el judío viene judío. No, el judío es ser terrible. Entonces, así solemos juzgar a personas por de dónde vienen, sin conocerlas. O por su nivel de estudio. No, ese es un doctor, ese estudió muchísimo, ese es tremenda persona importante. Y un hermano que estudió menos, no. Ay, pobre hermano, no le alcanzó para estudiar más. Y así empezamos a juzgar. O por sus ingresos económicos. ¿En qué estrato vive usted? Ya. Y así juzgamos a las personas. O por su apellido. O por alguna enfermedad o defecto físico. Esa es la forma en que el mundo juzga y es muchas de las maneras en que nosotros nos juzgamos unos a los otros. Y es muy triste, ¿no, mis hermanos? Esa es una de las cosas que Jesús está prohibiendo, juzgar por las apariencias. ¿Qué más está prohibiendo el Señor Jesucristo en cuanto al juicio? Juzgar a los demás o más bien juzgar las motivaciones de otros. ¿Cómo así? Nosotros juzgamos las motivaciones de los demás. Por ejemplo, si quiere ayudar a los pobres, pensamos, este debe ser de extrema izquierda, un comunista, porque siempre está hablando de ayudar a los necesitados. Entonces, izquierdoso, así piensa. Así piensan muchos. O si quiere un gobierno descentralizado que proteja la vida, seguridad y bienes de las personas, no, ese es una extrema derecha. Ese debe ser un xenófobo, ese debe ser un racista, un nazi, un fascista. ¿No? Entonces, por cualquier manera de pensar las personas, ya los metemos en categoría, juzgamos sus motivaciones personales para decir tal o tal cosa, para pensar o pensar aquello. Si trabaja en el gobierno, debe ser un corrupto, se quiere enriquecer, debe estar ahí por palanca. Eso está ahí porque quiere hacer plata. Así de fácil nosotros juzgamos las motivaciones de los demás. ¿Quiere ser empresario? No, ese seguro quiere lucrarse, seguro que no sé qué es. Y así juzgamos las motivaciones una y otra vez de las personas. Si quiere casar, es que debe estarse quemando. No se quiere casar, seguro que alguna cosa tiene rara. Todo el tiempo juzgamos así, mis hermanos. ¿O no? Ahí se ríen porque saben que es verdad, mis hermanos. Es muy triste. Pero a nosotros nos gusta juzgar las motivaciones ajenas. Juzgamos las motivaciones de los demás con gran presunción de que nosotros conocemos el corazón de las personas. De que estamos seguros de que sabemos qué hay en su corazón. Eso, mis hermanos, es terrible. Eso es atribuirte a ti mismo el conocimiento del corazón y de los pensamientos de otros. O sea, eso es una gran presunción, que tú tienes esos poderes. La Biblia dice, el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Si el mismo Señor pone en duda que alguien pueda conocerlo. Sin embargo, el Señor responde, yo Jehová, escudriño los corazones. Solo el Señor conoce los corazones de las personas, mis hermanos. Nosotros no tenemos tal poder. Entonces alguien hace o dice algo y tú piensas y supones que me odia, ¿no? El odio lo motivó a hacer tal cosa, ¿no? Eso pasa mucho en las parejas. Es que no me habló de esta manera seguramente porque mi esposo me odia. Y es una mentira que a veces nosotros nos creemos. O tiene algo contra mí. O el hermano que entró por la puerta no me saludó seguramente porque le caigo mal. Y estamos juzgando la motivación. Y de repente el hermano entró distraído, ni pensó en ti, ni se dio cuenta. O iba corriendo al baño y pasó a tu lado. Y tú ya juzgando su motivación. Es que le caigo mal al hermano. ¿No? O no me quiere. Seguro me detesta. Porque me miró así y justo estaba mirando una mosca que pasaba por ahí. Y tú empiezas a juzgar la motivación. Es que se me detesta ese hermano, se me tiene en la mala, ¿no? Y lo hizo, lo dijo, tal cosa para fastidiarme. Seguro. Es que él sabe que eso me fastidia y lo hizo para fastidiarme. Y tú estás asegurando cosas que tú no sabes. Cosas que tú no puedes asegurar.
Pero como tienes algo en tu corazón, empiezas a juzgar la motivación de la otra persona. Él hace eso porque es un malvado, seguro. Seguro tiene malo en su corazón. Y tú no sabes por qué esa persona hizo tal cosa. O si no tuvo más opción, o qué le pasó. O no sabe qué es lo malo, qué es lo bueno. Entonces solemos juzgar las motivaciones, hermanos. Nos convertimos en jueces de las motivaciones de las personas. Motivaciones que nosotros suponemos, pero que realmente no conocemos. El apóstol Pablo enseña acerca de esto en 1 Corintios 4. Versículo 4. Dice, porque no estoy consciente. Miren lo que dice el apóstol Pablo, no estoy consciente. O sea, en su conciencia no tenía nada que lo redargullara en cuanto a qué. En nada en contra mía. El apóstol, 1 Corintios 4, versículo 4. Porque no estoy consciente de nada en contra mía. O sea, no estaba consciente de que hubiera algo en su contra. Está defendiendo su ministerio, su persona, su integridad, porque estaba siendo cuestionado por los corintios como apóstol. Dice, mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Entonces Pablo decía no estar consciente de alguna mala motivación para lo que él estaba enseñando a los discípulos, para el servicio que le hacía como ministro de Jesucristo, que es el tema que viene hablando. Que soy ministro de Jesucristo y como ministro dice no estoy consciente de ninguna motivación mala. Pero no por eso dice estoy sin culpa, porque al final el Señor me juzga, el Señor sí conoce sus motivaciones o deseos, ¿no? Entonces, él reconoce que finalmente Dios es quien lo va a juzgar, porque solamente Dios sabe sus motivaciones. O sea, el apóstol Pablo dice, yo no estoy consciente que yo tengo una mala motivación, pero no por eso estoy sin culpa. ¿Por qué? Mis hermanos, a veces nosotros no somos conscientes ni siquiera de nuestras malas motivaciones. Así de engañoso es el corazón. A veces ni nosotros nos conocemos a nosotros mismos y decimos que conocemos el corazón del otro. Y ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos, mis hermanos. No sabemos por qué hago esto, por qué no hago esto, y me engaño o me autoengaño para pensar que hago esto con una motivación correcta, o loable, o noble. Y nos estamos engañando a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Él sí conoce las motivaciones de nuestro corazón, más que nosotros mismos. Como decíamos, el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Solo el Señor. Nuestro corazón es engañoso, nos miente, nos quiere llevar a justificarnos, a que somos buenos, a que deseamos siempre lo mejor para los demás. Somos las mejores personas, nos dice nuestro corazón. Mejor no le pregunte al corazón de mis hermanos. Dios un día va a juzgar y va a revelar tus motivaciones, que eso es lo que va a continuar siendo el apóstol Pablo. Mis hermanos, yo mismo, mis hermanos, algún día cuando esté presente delante de Dios, Él va a decir, bueno, Alberto, cuando estabas enseñando aquel día, bueno, ahí tienes la motivación correcta para mi gloria. Pero toda esta otra cantidad de enseñanzas, esos fueron para tu gloria. Y un día va a revelar, mis hermanos, porque hicimos cada una de las cosas que hemos hecho. Cada uno afrontará algún día el juicio delante del Señor. Un justo juicio. Luego se continúa diciendo en el versículo 5 el apóstol Pablo. Por tanto, ya que nadie conoce su propio corazón y solo Dios, y Dios lo va a juzgar, aunque debemos procurar tener una conciencia limpia, dice, por tanto, no juzguéis antes de tiempo. Esas cosas van a ser juzgadas, así que no juzgue antes de tiempo, sino esperad hasta. Y hay muchos que quieren saber hasta cuándo. ¿Cuándo es que acaba ese hasta? ¿Mañana es el que ya puedo juzgar? ¿Pasado mañana, Alberto? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que ya voy a poder juzgar? Hasta que el Señor venga. Tienes que esperar, mi hermano, para saber qué es lo que motivó a cada persona. Cuando el Señor venga, el cual sacará a luz las cosas ocultas en las tinieblas y también podrá de manifiesto los designios. ¿Qué es los designios? Las motivaciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de parte de Dios, o también su reprensión delante de Dios. Sería mejor sincerarnos de este lado de la vida eterna con el Señor, para que aquel día cuando nos presentemos delante de Él no seamos expuestos como hipócritas, ¿no? Entonces, juzgamos las motivaciones de las personas. ¿Qué más hacemos? Tenemos prejuicios. También juzgamos a las personas según nuestros prejuicios, a un juicio anticipado, aún sin conocerles. Ahora, hay dos tipos de prejuicios, positivos y negativos. Primeramente, los positivos o prejuicios favorables. A veces tenemos prejuicios favorables o positivos hacia ciertas personas porque nos caen mejor.
Entonces, si haga algo equivocado o algo malo, yo pienso que se equivocó o me quería hacer un bien, pero no le salió. Entonces, aunque haga algo equivocado o tuviera una motivación equivocada, yo lo justifico. Eso pasa mucho con los hijos. ¿Quién no tiene un prejuicio positivo hacia su hijo? Y negativo hacia los hijos de los demás. Es que es tu hijo el que corrompe el mío es bueno. Así dicen muchos papás, ¿no? Entonces tenemos un prejuicio favorable hacia nuestros hijos y eso nos lleva a veces a juzgar mal. Juzgar mal. Juzgar gente que debería ser redarguida o disciplinada, lo juzgamos con un juicio favorable, juicio equivocado, un juicio que no es justo, un juicio que no es imparcial, ¿no? ¿Qué más tenemos? Los prejuicios negativos, que es el más común. Prejuiciar a las personas. A veces es lo contrario. Algunos están sesgados por prejuicios negativos hacia las personas, basados en nuestra experiencia o experiencias anteriores. No, es que todos esos cristianos deben ser terribles, porque yo conocí un cristiano terrible allá en el centro. Entonces, es un prejuicio que tienen muchos incrédulos, por ejemplo. O basados en la apariencia, en lo que nuestros ojos pueden ver. Entonces, vemos a alguien que está vestido de una manera muy humilde y decimos, no, ese debe ser alguien terrible que vive en la calle o esto, y después resulta que no, que solo estaba haciendo deporte. O sea, tantos prejuicios tenemos, mis hermanos, basados en algo que nos han dicho de la persona, basados en el chisme. A veces viene alguien que va a venir alguien que tú no conoces, pero ya alguien te llegó primero con un chisme sobre esa persona y tú ya estás prejuiciado hacia quien vas a conocer y todavía no lo conoces. Entonces tú ya estás ahí prevenido. Y ni siquiera sabes si la motivación de que te contó el chisme tal vez era ponerte en contra de esa persona. O a favor. Tú, además que alguien te diga con un chisme ya es malo. Que tú prestes oído al chisme es peor. Y encima ese chisme te pone en prejuicio hacia las demás personas. Mejor date la oportunidad de tú mismo cerciorarte si es así o no es así, lo que te han contado. En vez de venir con prejuicios. Porque, mis hermanos, Dios no es así. Dios no tiene prejuicios ni positivos ni negativos hacia ninguno de nosotros. O sea, Dios no piensa mejor de ti que de tu hermano, ni piensa peor de ti que del otro. Dios nos conoce a toditos como somos en verdad, mis hermanos. Así de malos como somos y no tiene prejuicio. Dios no hace acepción de personas. Dios realmente conoce a todos y trata a todos por igual. Al que viene a Él dice, Él lo recibe, no lo echa fuera. Al que viene, eso es todos los que vienen a Él. Entonces no tiene prejuicio favorable ni negativo hacia las personas. Todos son recibidos no por su bondad, ni por lo mucho que han hecho, ni por sus grandes obras. Todos son recibidos por Dios en base a la obra de Jesucristo, no a la justicia propia. Entonces Dios no tiene favoritos, mis hermanos, entre los seres humanos para salvar a algunos y no salvar a otros. Todo el que ponga su fe en el Evangelio, se arrepiente de sus pecados, se entrega a Jesucristo, va a ser salvo. Dios no va a venir con ningún prejuicio para salvar a uno más que a otro. ¿Bien? Entonces, mis hermanos, ¿todo esto por qué ocurre? Porque ¿cuál es la raíz de todo esto que estamos viendo aquí, mis hermanos? ¿De dónde viene todo este tipo de juzgar las motivaciones, juzgar por las apariencias, tener prejuicios y los demás? Viene de nuestra falta de conocimiento, del cual presumimos tener de las personas, el cual no tenemos realmente. Nadie puede conocer en todo momento el corazón, motivaciones y acciones de las personas. Nadie. Nadie. Algo ocurre y interrogas a dos testigos que lo vieron y los dos te cuentan su versión. Ninguno de los dos sabe completamente el asunto, aunque los dos hayan estado ahí. Uno vio un detalle que el otro no vio, otro vio un detalle que el otro no vio, y tal vez los dos se les escapó también detalles a ellos y que no vieron, que un tercer testigo tal vez hubiera visto, y aún así los tres no hubieran visto todo. Entonces, tenemos un orgullo, mis hermanos. Ahí está el origen de este tipo de juicio. El orgullo es la raíz detrás de este tipo de pensamiento, andar criticando a todos. Nos ponemos en lugar de Dios mismo. Aseguramos tener un conocimiento interior del corazón y de las personas que realmente no poseemos. Aún más, juzgamos a las personas por nuestro propio estándar de justicia, atribuyéndonos a nosotros mismos una justicia superior. O sea, juzgamos a los demás, ¿por qué? Porque somos tan orgullosos que nos creemos mejores que el resto. Por eso. La justicia es supuestamente superior, más alta que la de los demás. Yo soy la última Coca-Cola del desierto y los demás son todos Pepsi. Así pensamos nosotros. No juzgamos más justos y con mejores motivaciones, con mayores derechos, con mayor dignidad
que nuestros propios hermanos, que nuestro prójimo. Este es el gran pecado, mis hermanos, por el cual nos convertimos a nosotros mismos en nuestro propio estándar de justicia, superior a todos los demás, superior a los supuestos malhechores, perversos, personas terribles, en comparación ¿con quién? Conmigo. Claro, si yo comparo a la gente conmigo, yo me sienta mejor y mejor persona. Ahora, si nos comparamos todos con Dios, que es como debería ser, con su estándar, no con el nuestro, nos damos cuenta que, mis hermanos, estamos todos igual de perdidos, ¿no? Y que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Entonces, somos tan orgullosos que en lugar de jugar justamente, lo hacemos con nuestra propia sabiduría. Mi estándar termina usurpando la palabra de Dios y mi medida se transforma en la justicia verdadera. Eso nos lleva a un legalismo, que nos lleva a juzgar cosas que Dios ni siquiera juzga, ¿no? Que si una hermana trajo aretes, no trajo aretes, juzgan en algunos lugares, ¿no? Que si la hermana mide tantos centímetros o le faltó 2 centímetros, entonces no puede entrar al lugar de reunión. Hermano, hay lugares que es así. Que es así literalmente. Que se usa maquillaje, que es hija del diablo. Que si el hermano no usa camisa, es hijo del anticristo. Que si el hermano come carne, eso peleaban allá en los Corintios, también peleaban allá en Roma. Que si come carne, que si come lo otro, entonces había que condenarlo. Se juzgaban por lo que comían o por lo que no comían. Y esos son estándares nuestros. Ese orgullo que nos lleva a poner nuestra propia justicia en vez del juicio justo de Dios. Y podemos dar ejemplos sin límite, mis hermanos, sobre ese tipo de juicios. Entonces convertimos nuestras preferencias personales en el estándar de piedad. Si hay que ofrendar, así es como se ofrenda. Si hay que orar, es así como se ora. Jesús ya enseñó cómo orar y eso ya lo estudiamos aquí, mis hermanos. Entonces no como tú y yo decimos, como la palabra dice. Pero es lo que hacían los fariseos. No, así es como hay que dar, para que todo el mundo te vea. Así es como hay que orar, para que todo el mundo te vea. Y así es como hay que ayunar, para que todo el mundo se dé cuenta. Ese era el estándar de los fariseos y se lo ponían a la gente. Y si no lo hacen así, es una falsa piedad. Así decían ellos. Entonces, mis hermanos, la palabra es nuestro verdadero estándar. Ella nos muestra qué es y lo que no es pecado, qué es una vida piadosa y qué es una vida pecaminosa, qué es la propia justicia y cuál es la justicia de Dios. Ella es la que nos da discernimiento. Este tipo de conducta, mis hermanos, es la que el Señor está prohibiendo y rechaza, ¿no? Pero no solo lo prohíbe, sino que ahora nos va a explicar que hay consecuencias. Para la gente que le gusta estar jugando por las apariencias, juzgando las motivaciones que no conoce, juzgando por su propio estándar, bajo su orgullo, prejuiciando acerca de los demás. Hay consecuencias, dice Mateo 7:1, sigamos leyendo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Esto, mis hermanos, es un mandamiento del Señor, no es una sugerencia. No juzguéis. Ya sabemos cómo no hay que juzgar, ¿no? Según apariencia, juzgar motivaciones, prejuicios, según nuestro propio estándar, según nuestro orgullo, ¿no? Entonces, este mandamiento viene también, mis hermanos, con sus consecuencias por no seguirlo. Consecuencias naturales y consecuencias espirituales. Empecemos a ver las naturales. Entonces, muchos que juzgan despiadadamente a su prójimo, sin misericordia, sin gracia, sin mansedumbre, terminarán ¿qué? Recibiendo lo mismo, mis hermanos. El Señor dice a los Gálatas, no os engañéis, lo que sembrareis es lo que vais a cosechar. Muchas veces nosotros sembramos en nuestros hijos, sembramos a nuestro alrededor, en el prójimo, en las personas, a través de tanta crítica, de tanta juzgadera según nuestras motivaciones, juzgando las motivaciones, según nuestras opiniones, según las apariencias, que la gente termina tratándonos de la misma manera. Principalmente lo hacemos con nuestro cónyuge, que es la persona más cercana que solemos tener, a veces con nuestros hijos, a veces con nuestros padres. Los juzgamos en un estándar tan alto que ni es el estándar de Dios siquiera. Y después que recibimos de ellos, lo mismo. Cosechamos lo que hemos sembrado en nuestra propia familia. Entonces, mis hermanos, a veces el Señor va a permitir que el orgulloso se tope ¿con qué? Con uno más orgulloso que él, para que aprenda lo horrible que se ve el orgullo. Uno que critica mucho se va a topar con uno que critica más que él, que ve los defectos de uno, para que aprenda a tener más misericordia con los demás, en cómo les habla, en cómo trata con ellos. Eso es lo natural, mis hermanos. Porque mis hermanos, el Señor quiere corregirnos para que aprendamos cómo es el justo juicio y cómo no juzgar según nuestra propia medida. Pero también hay consecuencias espirituales.
Dice, si nuestro orgullo y soberbia, mis hermanos, nos lleva a creernos superiores que los demás, para juzgarlos según nuestra propia medida, Dios, mis hermanos, Él no se va a rebajar a juzgarnos de la misma manera. Eso no es lo que quiere decir este pasaje. No es que si yo juzgo con esta medida hipócrita, Dios me va a juzgar según la medida hipócrita. Dios no se va a rebajar en su estándar de justicia. ¿Qué significaría? Significa, mis hermanos, que nosotros vamos a recibir la justa paga por este tipo de pecado. Por ejemplo, dice Gálatas 6, versículo 1, que aquí lo hemos estudiado. Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, o sea, en algún pecado, vosotros que sois espirituales, ¿cómo deberían juzgar los espirituales? Restauradle con espíritu de mansedumbre. Mansedumbre es como que uno tiene el poder para hacer algo, pero es capaz de contener ese poder. Ya hemos visto que eso se ve reflejado, por ejemplo, en los caballos. Los caballos tienen toda su fuerza, todo su vigor en su estado salvaje. Y cuando alguien los doma, siguen teniendo la misma fuerza, el mismo ímpetu. Solo que ahora está bajo control de aquel que lo domó. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Que aunque tenemos poder para tratar cierto asunto o autoridad, digamos, en la iglesia para tratar ciertas disciplinas, ¿lo hacemos con qué? Con mansedumbre, no de una manera desmedida para destruir a las personas. Lo mismo cuando lo hacemos con nuestro hijo. La Biblia dice que castiga a tu hijo con vara para que no muera, pero también dice que no se apresure tu mano para destruirlo. Entonces tenemos que juzgar ¿con qué? Con mansedumbre. ¿Cómo? Considerándote a ti mismo. O sea, ¿cómo quisieras tú ser tratado si fueras tú el que estuviera siendo juzgado? No sea que tú también seas tentado, o sea, tú puedes caer en lo mismo, ¿no? Entonces, cuando juzgamos a otro hermano, aunque sea con justo juicio, debemos hacerlo con mansedumbre y gracia, no olvidando que también nosotros somos pecadores y que estamos expuestos a las mismas tentaciones que estamos juzgando al hermano, por lo cual deberíamos extenderle gracia. No es que haya que juzgar el asunto, no haya que tratar el pecado, pero hay que hacerlo con gracia, con misericordia, con mansedumbre. Porque somos hermanos tan buenos para juzgar a los otros en lo mismo que muchas veces nosotros hemos hecho. Pero a ellos lo juzgamos de una manera dura y a nosotros suave, ¿no? A él con vara de hierro y a mí con vara de madera. O con vara así de terciopelo, para que no me duela tanto. A mí una palmadita y a él rejo. Así solemos ser nosotros. Entonces deberíamos, hermanos, considerar con qué medida voy a juzgar a mi hermano. Recordemos también, hermanos, la parábola de los dos deudores de Mateo 18. Voy a parafrasear la primera parte. Había un deudor del rey, había un reino y había un deudor que le debía 10,000 talentos de oro. Fue una suma exorbitante, mis hermanos. Como decir miles de millones de dólares. Algo que sería descomunal en la época. Y él iba a ser vendido junto con su esposa y sus hijos porque no alcanzaba a pagar la deuda. Y él le rogó al Señor, tenme paciencia. Tenme paciencia que yo te lo voy a pagar todo. Entonces, él fue, dice, movido a misericordia y lo soltó y perdonó su deuda. ¿Qué aprendemos ahí? Que el Señor es misericordioso. Tiene misericordia de la deuda impagable que nosotros no podríamos pagarle por nuestros pecados. Él la pagó por nosotros. Él asumió la deuda en Jesucristo. Pero este mismo siervo salió y se encontró un consiervo que debía solamente 100 talentos de oro. Y dice que lo ahogaba, lo agarró el cuello exigiéndole que le pagara todo lo que le debía. Y como no pudo, dice que lo vendió con su esposa e hijo. Dice que lo echó a la cárcel. Por más que le rogó que tuviera paciencia con él, como él le había rogado al rey. Mas no le tuvo paciencia, sino que lo echó al calabozo. Entonces los demás siervos del rey se enteraron de este acto de injusticia y se lo comunicaron a su señor. Y ahí dice en Mateo 18:32. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno de vuestros hermanos sus ofensas. Con la medida que juzguemos, seremos juzgados, mis hermanos. ¿Será, mi hermano, que yo tengo misericordia con los demás como Dios la ha tenido conmigo? ¿Será, mis hermanos? Extiendo gracia
a los demás como Dios ha extendido su gracia para con mi vida. Hoy cantábamos, ¿no? Cantamos sobre la misericordia de Dios, la gracia que nos ha dado, su palabra que es verdad. Cómo Él ha tenido misericordia con nosotros, una misericordia infinita. Y a veces nosotros tenemos misericordia con los demás. Hacemos juicio sin misericordia. El Padre nuestro, que lo estudiamos hace poco con el hermano Pablo, dice: y perdónanos las deudas. ¿Con qué medida? Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como juzguen, serán juzgados. Con la medida que midamos, seremos medidos. ¿Cuánto tú perdonas? ¿Cuánto estás dispuesto a perdonar? Es lo que Dios te va a perdonar. ¿Estás dispuesto a perdonar todo? Porque Dios quiere perdonarte todo. Pero tú quieres perdonar todo como Dios te ha perdonado todo. ¿O te quieres guardar una pequeña parte de resentimiento en tu corazón hacia aquella persona que no quieres perdonar? ¿Tú eres amplio en perdonar? Porque si no, hermanos, no esperes que Dios sea amplio en perdonarte a ti. ¿No? Entonces, ¿por qué más deberíamos tener en cuenta esto? ¿Qué otras consecuencias espirituales hay? Hermanos, un día estaremos todos delante del tribunal de Cristo. 2 Corintios 5:10 dice: porque todos nosotros debemos compadecer. O sea, esto va a pasar, mi hermano. Debemos compadecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo, mi hermano. Dice la versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Entonces, un día, mis hermanos, todos los cristianos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. En ese día daremos cuentas de nuestros actos como cristianos. No lo que hicimos antes de ser cristianos, que eso ya todo fue borrado, pero como cristianos seguimos pecando y tenemos que arrepentirnos. Porque lo que no arreglemos aquí, toca arreglarlo allá. Entonces, mejor arreglar aquí ahora con el Señor. Como estudiamos el otro día con el hermano Andrés también en el Sermón del Monte. Mientras estemos de camino con nuestro adversario, pongámonos de acuerdo con él. No sea que él te entregue al juez y el juez luego al alguacil y no saldrá hasta que haya pagado el último cuadrante. ¿No? Entonces, aquel día daremos cuenta delante del Señor. Y en este asunto de cómo juzgamos a los demás, seremos juzgados también, mis hermanos. ¿Cómo quieres ser juzgado ese día? ¿Con gracia y misericordia o con vara de hierro? Sin piedad. Acordémonos lo que estudiamos en el Sermón del Monte en las bienaventuranzas. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Tú quieres alcanzar misericordia? Tienes que extender misericordia a los demás. Tratar a los demás con misericordia. Santiago 2:12 dice: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Hemos de ser juzgados, hermanos. Porque juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vamos a aprender misericordia, mis hermanos. La misericordia vence el juicio. Tú, el día del tribunal de Cristo, quieres recibir misericordia abundante del Señor. Tenemos que extender misericordia abundante ahora nosotros, mis hermanos. ¿No? Todo el pecado, mis hermanos, que hemos cometido, tanto pecado que Dios nos ha perdonado. Él ha tenido tanta misericordia, hermanos, conmigo, contigo, ¿no? Con cada uno de nosotros. Misericordia inmerecida. Muchas veces tú le has fallado una y otra vez y Él te perdona. Porque vas arrepentido y le pides perdón. Por lo tanto, así debemos tratar a nuestros semejantes. Vamos a ir sobre el final. Dice, versículos 3 y 4. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Entonces, ¿de qué trata eso, mis hermanos? Lo que comienza diciendo el versículo 5. Hipócritas. ¿Qué quiere tratar aquí el Señor? Que no seamos hipócritas, juzgando de una manera equivocada. Porque muchas veces, hermanos, lo que queremos condenar en otros son las mismas faltas que nosotros tenemos. Queremos esconder nuestro propio pecado y queremos juzgar las motivaciones de los demás. Nosotros queremos ser, mira, así de espirituales. Hermano, no es que yo quiera juzgarte. Es que yo te quiero ayudar, mi hermano. Es que yo veo una mota allá
en tu ojito, yo te la quiero sacar porque veo que me molesta ver esa mota. Y nosotros no vemos ahí la viga que tenemos en nuestro ojo. Así, entonces quedamos con bajo la espiritualidad. ¿Y qué somos, dice el Señor Jesús? Hipócritas. Hipócritas. Entonces, primer aspecto que podemos aprender de aquí, que nosotros vemos el pecado no nuestro, vemos el pecado de los demás. Somos rápidos y buenos para ver las fallas ajenas. Ahí, hermano, eso que dice ahí la paja, habla el diccionario que fue una ramita muy, muy chiquita, un pedacito de rama, como una astilla chiquita que se le metió uno en el ojo de repente porque pasó una brisa. Y ahí sí somos buenos para ver aquella astilla chiquitica en el ojo del hermano. Y nosotros no vemos, dice la viga, el enorme tronco en nuestro ojo. Entonces nos es fácil ver el pecado de los demás. Es parte de nuestra naturaleza caída. Pecado que mora en nosotros, nuestro orgullo, que es tan grande que nos lleva a ver normal ver el pecado de los demás, pero no el nuestro propio. Ver las falencias de otros, ver las debilidades de otros, criticar a los demás y no ver lo que a mí me está faltando. Nos cuesta tanto ver nuestros pecados. Somos ese tipo de personas que nos gusta andar buscando a ver en qué está fallando los demás. Hasta que encontramos por allá una mota ¿ves? Yo sabía que era un malvado, no terrible. Y no vemos nuestro propio pecado. Esto es hipocresía, es orgullo, porque juzgamos a nuestros hermanos sobre la base de que somos más justos que ellos, de que ellos son los que tienen pecados y nosotros no. ¿Qué otro aspecto podemos aprender? Que nosotros juzgamos nuestro pecado en otros. Muchas veces lo que estamos juzgando en alguien es lo que nosotros estamos cometiendo. Y entonces somos hipócritas porque queremos juzgar a otro en lo mismo que estamos haciendo nosotros. Esto es muy normal, hermano, toparse con gente que le gusta juzgar a los demás en lo mismo que él cae, en lo mismo que él está pecando. Acerca de esto nos dice Romanos 2:21. Tú pues que enseñas a otro, no tú que quieres sacar la mota del ojo de tu hermano, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no hay que robar, que no hay que hurtar, ¿robas? Tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? ¿Qué está mostrando aquí el apóstol Pablo? Que hay personas que les gusta juzgar a los demás en lo mismo que ellos cometen. Juzgar a los otros que lo mismo que ellos están practicando. Y aún así se creen mejores. Se creen mejores. Y están juzgando lo mismo. Tienen la misma vara de medir para el hermano, pero no para sí mismos. ¿Qué más? Tercer aspecto y último que quería ver ahí. A veces juzgamos el pecado de los demás como mayor que el nuestro. Ahí está la viga. Solo que en vez de ver la viga en mi ojo, yo la veo en la viga de mi hermano y en la mía veo una mota de polvo. Una ramita. Él es el que tiene la viga, no yo. Así pensamos muchas veces nosotros. Solemos ser motivados por el orgullo, por una supuesta moral superior, por una vanagloria con la que solemos agrandar el pecado de los demás. Nosotros solemos ver un pecado pequeño en los demás como algo escandaloso. Es que el hermano, usted no sabe lo que hizo. Ese hermano es terrible, ¿qué hizo? No, es que el hermano no me saludó. No, es que el hermano hizo, la hermana, usted mira algo terrible, ya vino a la reunión y hizo algo terrible. ¿Qué es lo que pasó, hermano? No, es que la hermana hoy usó la vía. La pecadora es terrible, hija del diablo. ¿No? Cosas así, mis hermanos. Vemos tonterías, vemos cosas pequeñas, vemos cosas que ni siquiera son pecado, ni que son pecado en los demás. Pero nosotros no vemos nuestros grandes pecados, nuestros grandes sacrilegios, nuestras grandes deshonras contra el Señor. Agrandamos el pecado de los demás y nos escandalizamos y los nuestros los hacemos pequeños, los justificamos. Hermanos, que tú no sabes mi situación, es que no me juzgue, que es que yo me pasó esta semana. Y ahí sí, mi pecado tiene justificación. Y el pecado de los demás, no. ¿Y eso qué es? Hipocresía. Por ejemplo, en la historia de la iglesia, ¿cuántas veces hermanos, siervos del Señor fueron juzgados en la historia de la iglesia como herejes? Por verdaderos herejes, por gente que vivía una vida inmoral y de espaldas a Dios, juzgando a hombres por traducir la palabra de Dios, por orar en el idioma de su país, porque antes estaba prohibido orar en tu propio idioma. Si no hablabas en latín, te quemaban. Gente malvada y perversa que a veces eran adúlteros, sacerdotes malvados que no servían a Dios sino sus propios bienes, quemando personas por orar a Dios. No veían su pecado terrible y veían un supuesto pecado
en los demás por estar obedeciendo la palabra de Dios o por traducir la Biblia. No tenemos tanta manera de pensar de esta manera, hermanos. A veces nosotros criticamos a los corruptos en el gobierno, ¿no? Decimos, no, ellos son terribles, malvados. Y nos colamos en el bus, cruzamos el semáforo en rojo, buscamos cómo evadir impuestos, cómo pagar menos. Si me dan los vueltos, me dieron de más, entonces no, soy un vivo porque me dio más plata y no se lo voy a devolver. A veces somos más corruptos que los que nos gobiernan. Vemos el pecado en ellos y no lo vemos en nosotros. ¿Qué dice el Señor Jesús? Hipócritas. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, no es juicio justo donde el juez juzga a otro en lo mismo que él comete, ¿no? O cometiendo peores delitos. Primero tenemos que ver nuestro propio pecado, arrepentirnos, tratar con él. Entonces podremos ayudar a los demás con sus pecados, con sus debilidades, aconsejarles en situaciones. Imagínate, viene a mí alguien a pedirme consejo matrimonial. ¿Qué hago? Mi esposa me quiere dejar, tenemos esta pelea. Ay, no, hermano, oremos juntos porque estoy en la misma. ¿Se imagina esa consejería? ¿Verdad que no? Y a veces somos así mismos, queremos ayudar a los demás y estamos en lo mismo. ¿De qué dice el Señor Jesús? Ya vimos que el Señor Jesús no prohíbe juzgar con justo juicio. No juzgando motivaciones, apariencias, prejuicios, nuestro propio estándar. Pero sí hay un juicio que hacer, pero para juzgar rectamente, ayudar al hermano, aconsejar a otro, primeramente hay que sacarnos la viga. Hay que arrepentirnos nosotros primero, buscar a Dios nosotros primero, buscar la justicia y el reino de Dios nosotros primero. Primero yo debo examinarme a mí mismo. Yo debo ver si estoy en pecado, debo ver si ando en rectitud o ando en avaricia, ando en fornicación, ando en mentira, ando en engaño, ando en avaricia. Yo debo examinarme a mí primero. Porque el pecado de orgullo, hermanos, nuestra justicia propia nos resulta más que en hipocresía. Y nos alejan de la verdad de Dios. Y un día seremos juzgados por eso. Concluyendo, el Señor Jesucristo, hermano, nos da un mandato. No juzgar a los demás. Es decir, no juzgar las apariencias, no juzgar las motivaciones, no juzgar según nuestra propia justicia y sabiduría. Debemos primeramente examinarnos a nosotros mismos, a ver si tenemos pecado. Tratar con Él, pedir perdón a Dios. Entonces podremos ver claramente y ayudar a los demás con sus pecados y debilidades. Esto nos librará de la hipocresía, de ver los pecados de los demás más grandes, mientras que no podemos ver los nuestros propios, o los nuestros como menos graves que los de los demás, o solo ver el pecado del prójimo, o de juzgar más duramente a otros, ¿no?, que a nosotros mismos, creyéndonos superiores a los demás. Debemos tratar a los demás con gracia, con misericordia, considerando que también nosotros, mis hermanos, hemos de ser juzgados algún día, ¿no? Con la misma medida que midamos, seremos medidos. De la misma forma que juzguemos, seremos juzgados. Es una lucha diaria, mis hermanos, de aprender a luchar contra ese pensamiento que nos lleva tanto a criticar a los demás, tanto a despreciar al prójimo, tanto a engrandecernos a nosotros mismos. Es como ese complejo de inferioridad, donde quiero hacer a los demás ver como más pecadores, como más perversos para yo sentirme más justo. Fue un autoengaño, mis hermanos. En lugar de eso, no juzguemos nada antes de tiempo. Dios revelará algún día las motivaciones del corazón de las personas. Y las nuestras también. Entonces, mientras tanto, juzguemos con misericordia. Juzguemos extendiendo gracia, con mansedumbre, para restaurar y ganar al hermano y no para condenarlo, destruirlo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Oremos al Señor.